Arratsaldeon eta ongi etorri topaketaren edizio berri batera. Gaurkoan gurekin Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasuneko sailburua daukagu. Berak Azpiazu topaketa ekimenaren baitan herritarrek egindako hainbat galdera erantzungo ditu. El consejero de Economía y Hacienda responderá varias preguntas que las ciudadanas y ciudadanos han podido realizar a través de Irekia y redes sociales. En concreto, responderá a las 20 más votadas, aunque todas ellas serán respondidas de una manera u otra. Ongi etorri sailburu eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Bueno, en esta entrevista vamos a abordar sobre todo temas relacionados con el departamento que dirige, pero también hemos recibido algunas preguntas que estén de su ámbito competencial, pero que a la ciudadanía le interesa su opinión. Muy bien, bueno, veremos cuáles son. En el primer apartado es la economía. Ekonomiarekin hasiko gara. Aurreikuspen ekonomikoei buruz hitz egiten, erabiltzaile anonimo batek 2023rako ze aurreikuspen ekonomiko dauden jakin nahi du, eta jakin nahi du ze analisi egiten duzun horren inguruan. Bueno, a ver, labur kapaz bana ez esateko, ez? Gure aurreikuspena datorren urterako dira hazkunde ekonomikoa egotea, da 2% hazkunde ekonomikoa, eta baita enpleoa sortzea ere beste 1% inguruan, ez? Hazkunde ekonomikoa datorren urtean izango da, aurtengo hazkunde ekonomikoa baino gutxiagoa, aurten 4% edo zeuse gehiago izango da, baina eta guztiz ere izango gara kapaz enpleoa sortzeko, eta nik uste dut hori, bueno, egoera hontan, bizigaran egoera hontan, uste dut, bueno, albiste hona edala. Les gustaría saber si existe posibilidades de que Euskadi entre en recesión económica. Bueno, yo me he resistido al tema de la recesión porque los datos económicos que tenemos en Euskadi desde hace bastante tiempo apuntan, bueno, pues que la economía es sólida, que la economía está funcionando y a pesar de que efectivamente hay mucha incertidumbre y hay una ralentización importante de la economía, a pesar de todo no vemos que vaya a haber una recesión que significaría una caída del PIB durante 2 trimestres consecutivos, ¿no? No creemos que haya, y es más, yo creo que hay analistas también en otros ámbitos económicos que están ya desechando esa posibilidad económica que se preveía pues, en el ámbito también del Estado o en el ámbito de Euskadi, lo están rechazando. Yo creo que nosotros ahí nos estamos manteniendo desde hace tiempo en que no va a haber recesión y creo que ahora un poco la situación y los datos económicos nos están dando la razón. Bistako da azken hilabeteetan nazioarteko testuinguruak, batez ere Ukrainako gerrak, euskal ekonomian eragina izan duela. Gerraren luzapenak ekonomiaren bilakaera baldintzatzen jarraitu dezakela uste duzu? Ekonomiaren luzapena, hazkunde ekonomikoa lotuta dago, gerrarekin hori argi dago, ez? Eta lehen gerra bukatzen bada, hori hobea izango da ekonomiarentzat. Ez bakarrik ekonomiarentzat, hobea izango da munduarentzat eta pertsona guztiarentzat, ez? Bereziki Ukrainiako pertsonarentzat. Baina ekonomia lotuta dago, zer gertatuko den Ukrainiagaz, eta lehen bukatzen bada, boete izango da. Hori, horrelazioa badauka, hori argi dago, ez? Gure asmoa da, bueno, noiza bukatzen dan, eta hori dantzat izango dago bat, eta baita ekonomiarentzat ere. Vamos con los bonos sostenibles. Una persona anónima le gustaría saber si el consejero de Economía podría explicar para la ciudadanía en general qué son los bonos sostenibles. Pues esto sería bastante largo explicarlo en detalle, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir bonos sostenibles es que cuando emitimos un bono, nosotros lo hacemos básicamente para financiar aquellas digamos, inversiones que se entiendan sostenibles, ¿no? Que estén un poco en lo social, que se destinen a inversiones o a gasto social y también a inversiones en el ámbito medioambiental, etcétera, ¿no? Es decir, no emitimos bonos para financiar cualquier cosa, sino para financiar aquellos gastos que están orientados tanto a lo social como a lo medioambiental. Bueno, horrela ekonomiari buruzko atala bukatutzat emango dugu, eta goazen bigarrenera, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak. El presupuesto del Gobierno vasco ha sido otro tema que ha suscitado bastante interés y la primera pregunta está relacionada con la negociación presupuestaria que se ha llevado a cabo estos últimos meses o semanas para conseguir más apoyo a estas cuentas del año que viene. ¿Por qué cree que finalmente no han apoyado más grupos esta propuesta? Bueno, cada uno tiene sus motivos, pero yo sinceramente pienso que desde que hicieron la propuesta al inicio, por la naturaleza de las propias propuestas, no tenían voluntad de acuerdo. Insisto, cada uno tendrá sus argumentos, pero yo creo que el hecho de que haya elecciones, ¿no?, en el horizonte, elecciones autonómicas, forales
y municipales en el horizonte, y yo creo que bueno, pues ha condicionado el que no haya un acuerdo, ¿no? ¿El gobierno tenía voluntad de acuerdo? Sí, firme. ¿Por qué? Además, lo digo, porque a pesar de que van a votar todos los grupos parlamentarios en contra de este presupuesto, hemos aceptado enmiendas por importe de 40 millones de euros, bueno, para ver efectivamente que el gobierno tenía esa voluntad de llegar a acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios, ¿no? ¿Ha sido una pena? Sí. Bueno, pues vamos a ver si el año que viene es posible. La deuda ha sido otra de las cuestiones que se ha repetido entre las preguntas. Y una persona anónima pregunta si el presupuesto para el ejercicio 2023 aumentará la deuda del Gobierno vasco. A Íñigo, por su parte, le gustaría saber si desde el punto de vista práctico y académico es viable la deuda que hemos creado y que tendremos que crear para no eliminar servicios públicos en esta sociedad envejecida, dice. Bueno, vamos a ver, ¿la deuda va a crecer? Sí, no mucho, pero es verdad que este presupuesto también tiene una pequeña parte de déficit público, es decir, hay una parte de déficit que está contemplado en el propio presupuesto y por lo tanto requiere financiación y esa financiación se hace a través de la deuda. En todo caso, la deuda del Gobierno vasco en relación a su PIB, en relación al PIB de la economía vasca, es una deuda que está en torno al 13,5%, es mucho más baja que el de otras comunidades autónomas y, por supuesto, muchísimo más baja que la del Estado, ¿no? Es una deuda perfectamente manejable, con lo cual quiere decir que no nos preocupa en exceso, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo creo que los servicios públicos en Euskadi no están en riesgo, todo lo contrario. Yo creo que al tener precisamente esa deuda relativamente baja, tenemos margen de maniobra para reforzar servicios públicos esenciales, que entendemos importantes, y es lo que estamos haciendo también a través del presupuesto del año 23. Vale. Garraiorako dirulaguntzei buruzko galdera pare bat ere jaso ditugu. Alde batetik dirulaguntza horiek iraungitze data daukaten jakin nahiko lukete. Eta halaber Euskal Erakundeei zenbat kostatzen zaien 2023rako garraioa diruz laguntzea? Nik ez dakit zenbat kostatzen den instituzio guztiei, ez, baina, bueno, ikusiko dugu ganera azkenean zelan geratuko den, ez dakigu zelan geratuko den, ez dakigu Espainiak ordaintzen badu 130 orain arte egin duen moduan, gure asmoa eta esperantza da baietz, baina guk bueno, badaukagu posibilitateak egiteko aurre gure garraioaren kosteari, ez? Ikusiko dugu oraindik ez da hartu erabakia zer egingo den instituzioaren artean, eta erabaki hartzen denean, ipiniko dugu dirua mahai gainean finantzatzeko hori, ez? Europar funtsei buruz arituko gara jarraian. A Malolo, que nos ha hecho llegar su pregunta a través de Twitter, le gustaría saber si hay equidad en el reparto de estos fondos europeos entre los 3 territorios. Equidad. Entre los 3 territorios. Vamos a ver, nosotros en principio cuando recibimos dineros, ¿no?, para financiar políticas concretas, básicamente digo lo que se refiere al gobierno, ¿cuál es nuestro criterio de reparto? Bueno, pues el criterio es allá donde los recursos, en primer lugar, tienen que ir porque hay unas condiciones que España ha impuesto para que efectivamente esos recursos vayan hacia allá, y nosotros lo que tenemos normalmente es una visión global, es una visión más de país, pero lógicamente esa visión de país también a la hora de los repartos nos lleva a cierto equilibrio. Yo no estaría obsesionado si efectivamente Araba recibe en función de su PIB y Vizcaya también y cada uno tal, sino que bueno, si esos recursos van a aquellas necesidades de los territorios, bueno, que existan, ¿no?, esas necesidades que hay que financiar con recursos europeos. Hurrengo galdera herritarrei zuzendutako Europar funtsei buruzkoa da. Erabiltzaile batek jakin nahi du ea izapidetze informazioa simplifikatzeko modurik egongo litzateken kasu hauetan eskuragarriagoak izan daitezen. Bai, arazo asko dago egon dira, diruak ipintzeko behar den lekuan eta ez, denbora asko galdu barik, ez? Eta horretarako, bueno, agileago egitea hori oso garrantzitsua da. Ez dakit, nik eze prozedura aldatu lehitezke zen, ez? Baina gure gobernua, baita Madriko gobernua ere hitz egiten ari dira, agilizatzeko eta erabiltzeko rekursoa lehen egon behar duten lekuetan, ez? Cerramos este bloque con una valoración que se nos ha hecho llegar a través de Irekia y dice así. En general y por comparación con otras comunidades, observo que los fondos europeos se invierten,
Por ejemplo, es positiva la cantidad de viviendas reformadas en Euskadi en comparación con Andalucía, por ejemplo, y en ese sentido se está haciendo bien el trabajo. Eso dice la valoración. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, pues agradezco la valoración. Yo creo que es importante. Todos los recursos que van a venir de Europa para rehabilitación de viviendas, para adaptación de las viviendas a, bueno, pues a los temas energéticos, etcétera, yo creo que son cuestiones absolutamente necesarias y de futuro. El Gobierno esa política se la ha tomado muy en serio y desde luego en la medida que los recursos europeos puedan financiar esas políticas, los vamos a utilizar. También se utilizan recursos que no sean europeos para esas políticas, ¿no? Porque entendemos que el tema de rehabilitación, viviendas, es un tema muy importante, ¿no? Abrimos el cuarto bloque, con cuestiones ligadas al concierto económico vasco. Lehenengo galderak azkenaldian hainbatetan entzun dugun zerga erreformarekin dauka zerikusia. Egingo alda, galdetzen dute, eta hala balitz, herritarrengan ze eragin edukiko lukeen jakin nahi dute. Egingo da reforma, nik uste dut egingo dela, esan gendun urtarrilean hasiko dela, hausnarketa bat egiten, balorazio bat egiteko zein zendan pasan urteetako erreforman eragina, eta hori ikusita gero egingo du zer egin behar dan, zer reforma aldaketa egin behar diran, bueno, etorkizunari begira, ez? Hori hona izango da, argi dago hona izango dana, zergaitik, reforma fiskala izango da, errekursoa lortzeko politika publikoak martxan ipintzeko, eta politika publikoak dira hiritar guztientzat, eta nik uste dute kontutan hola nik uste dut hori hona izango dela hiritar guztientzat. Continuamos con el tema de los impuestos. En particular, nos vamos a referir a los impuestos a las empresas energéticas y a la banca. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nork bilduko ditu zerga berri hauek? ¿Cómo puede afectar a las haciendas vascas? Vamos a ver, yo, primero, no son impuestos propiamente porque son prestaciones patrimoniales, por lo tanto, no se puede estrictamente concertar y no lo van a recaudar las diputaciones vascas, ¿vale? Pero lo que sí vamos a hacer es llegar a un acuerdo con Madrid para ver cuál tiene que ser el importe que Madrid tiene que compensar a Euskadi por estas cuestiones energéticas y financieras, ¿no? En ello estamos. Si estamos de acuerdo, bueno, yo he comentado que desde el punto de vista conceptual estoy de acuerdo en el sentido de que sí creemos que aquellas, digamos, empresas o, empresas que hayan tenido beneficios extraordinarios por una situación concreta, en este caso por la subida de la energía o por la subida de tipos de interés, bueno, pues temporalmente que hagan un esfuerzo para compensar a aquellos que están sufriendo por esta situación, creemos que es razonable. Euskal kontzertu ekonomikoaren gaiarekin amaitzeko, Xaberrek luzatu duen galdera bat egingo dizut. Horrela dio. Eusko Jaurlaritzak kontzertu ekonomikoa oinarri hartuta, berari dagozkion erabakiak hartuko balitu, estatuak erabaki horien ondoriak ezagutu ondoren jardun lezake? Ez dut ondo ulertzen, baina nik esango dutena da guk dago kontzertu ekonomikoa, itun ekonomikoa, hori da gure tresna garrantzitsua, ekonomikoa eta baita politikoa ere, eta guk tresna hori erabili egiten dugu hiritar guztien alde egiteko, politika publika guztiak hiritarren alde egiteko. Hortik aurrera, Madrid ze erantzuna egiten duen, guk egiten duen, erabiltzen dugunen gure itun ekonomikoa, kontzertu ekonomikoa, hori ez dakit zentan egiten duena, baina bardin zaigu, guk daukagoz gure harremanak, aldebikotasun harremanak gainera, eta gure tresna defenditu eta aurrera erabaten dugu. Oso ondo. Horrela elkarrizketaren azken atalera iritsi gara. Bertan, mota ezberdineko galderak jaso ditugu. Por ejemplo, Alejandro Jesús Alonso Samaniego, a través de Facebook, nos ha hecho llegar su preocupación por la subida en los precios de los alimentos. Me asombra que los gobiernos y diputaciones no hagan algo para contenerlos, dice él. ¿Qué le puede responder a esta persona? Vamos a ver, la subida de los alimentos, especialmente en el marco de la subida de los precios generales de la inflación, es un tema muy importante, además que afecta a muchísima gente y a la gente más, digamos, más vulnerable en el sentido económico, ¿no? Por lo tanto, evidentemente nos preocupa. No es fácil influir en los precios, digo, para actuar en materia de los precios, bueno, aparte del Banco de España, luego están todas las políticas un poco compensatorias que se han llevado desde las administraciones para compensar las caídas de renta que supone a la gente más necesitada. Y eso el gobierno vasco también ha tomado medidas. A través de las últimas medidas que se adoptaron a través de Hitzartus,
por ejemplo, digo, entre otras muchas que ha ido adoptando a lo largo del tiempo, bueno, pues ahí hay medidas que han sido la deflactación de la tabla, han ido deducciones del IRPF para las rentas más bajas, ayudas precisamente para, bueno, pues para pagar la cesta de la compra, ¿no? Y yo creo que ha habido una serie de ayudas para la gente más necesitada, porque creemos que es importante compensar y ayudar a esa gente, ¿no? En el mundo en el que pugnan los populismos con un mercado abierto y global, ¿qué significa la palabra nacionalismo y qué es el nacionalismo vasco en concreto? ¿Se pueden aunar el liberalismo en el sentido de defensa de lo propio y lo local? Esta es una cuestión que nos ha hecho llegar Íñigo. ¿Qué le puede explicar? Pues difícilmente, no sé sinceramente lo que le puedo explicar. Yo creo que esa es una reflexión que no sé si a Íñigo se le escapa, pero desde luego a mí sí, ¿no? Es decir, no sé exactamente qué es donde, creo que es una, en ese sentido es una pregunta que se escapa completamente a lo que yo me dedico, a lo que yo puedo responder, y además sinceramente tampoco sabría cómo enfocarlo. Entonces, antes de equivocarme diciéndole algo que no sea adecuado, pues prefiero en ese sentido, si es posible, no decir nada. Muy bien. Bere aldetik, Xaberrek jakin nahiko luke baldagoen erreakzio kapazitaterik muturreko gertaerek aldi baterako kolapsoa eragiten dutenean? Bueno, egoera larri askotan egon gara, bai eta, bueno, lehen egon zen krisis finanziero bat, gero etorri da COVID-ena, COVID-en krisia ere, gero oraingo krisia, Ukrainiko gerraren krisia, eta bar, da, krisiak egon direnean guk aurre egin dugu politikak ipineguz martxan, aurre egiteko krisi horri, eta, bueno, ez da batzutan lerza izaten, baina hori egin dugu, eta beste krisi batzuk edo beste aldaketa batzuk etortzen badira, aurre egingo dugu gure politikarekin, hori argi dago. Pues vamos con la última pregunta, relacionada con las criptomonedas. A un usuario anónimo le gustaría saber cómo puede afectar este tema a la economía vasca. ¿Va a controlar o pretende controlar el gobierno vasco su compraventa? Pregunta él. Bueno, vamos a ver, el gobierno vasco no puede controlar la compraventa de las criptomonedas. De todas formas, las criptomonedas, que eran algo que estaban, parece ser que muy de moda y sobre todo parecía que tenía bastante futuro, no hace aún mucho, me parece que están bastante en crisis, ¿no? Porque ha habido unas crisis importantes de las criptomonedas. Y yo la impresión en particular que tengo que de momento las criptomonedas se han utilizado de una manera especulativa, seguramente para obtener rendimientos importantes, y luego también, por otra parte, para hacer pagos en un mercado que no es del todo transparente o que no es al menos visible. Con lo cual, yo también tengo mis sospechas en cuanto al papel de las criptomonedas en lo que es el pago respecto a, bueno, pues eso, a intercambios comerciales, ¿no? Pero vamos, el gobierno como tal, el gobierno vasco no tiene capacidad, competencias para poder legislar o para poder hacer nada en relación a las criptomonedas. Para eso está el Banco Central Europeo o incluso el propio Banco de España, pero nosotros ahí no tenemos esa capacidad. Ba, onaino, topaketan, eskerrik asko sailburu, galdera guztia irantzuteagatik. Zueri, bueno, orain danotzat zorionak eta urte berri on. Vale. Amaitu aurretik, gogorarazi nahiko nuke gaur erantzun ez diren galderak, Azpiazu sailburuak artikulu batean erantzungo dituela eta eskuragarri izango duzuela datozen egunetan. Hoy ha sido el turno del consejero de Economía y Hacienda, pero seguiremos invitando a las consejeras y consejeros del Gobierno a que nos acompañen para responder vuestras preguntas. Eskerrik asko jarraitu gaituzuen guztioi eta hurrengora arte.